Buenos días, Iglesia Flexión. Dios te bendiga. Te habla Darío Acevedo nuevamente. Y hoy vamos a seguir con el estudio de la carta de Romanos. Quiero ir al capítulo número 1, versículo 18. Vamos a ver hoy desde el versículo 18 hasta el 32. Espero que el tiempo nos acompañe. Y dice, quiero basarme primeramente en el versículo 18 y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a leer, vamos a estar viendo aquí en estos pasajes. Pablo instala y demuestra la justicia que necesitamos de Dios. Esta justicia está ampliada para los paganos, para los moralistas y para los religiosos. Entonces Pablo empieza a refutar muchos pensamientos que habían en ese tiempo, muchas opiniones, y le hace ver al hombre de que necesitamos de la justicia de Dios. Es una justicia necesitada. El apóstol les habla a los hombres acerca de la necesidad. O sea, los trata de convencer de que necesitamos de una justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo empieza en el versículo 18 y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora vamos a hacernos unas preguntas. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es su santo enojo y aborrecimiento contra la maldad y el pecado. Es la firme resolución de Dios de destruir el pecado y la maldad. La ira de Dios como juez, o sea, Dios como juez es totalmente fría e imparcial. O sea, de que Dios es imparcial. Nosotros debemos reconocer que necesitamos de su justicia, necesitamos de su misericordia, necesitamos entender que somos pecadores. Y sigue diciendo Pablo, porque esto se revela, ¿no? Pablo también dice, ¿no? Se revela desde el cielo. O sea, ¿cómo se revela la ira de Dios? ¿Sí? La ira de Dios se revela desde el cielo y por la ley natural del hombre, del cuerpo físico. ¿Sí? El pecado trae enfermedad y muerte. Dice la palabra que el pecado, ¿sí? la conclusión del pecado es la muerte, pero trae también enfermedades y trae la muerte. Por esa ley natural, ¿sí? Se revela, ¿sí? Se da a conocer, ¿sí? Vos fíjate que dice que se revela, está en un tiempo presente, o sea que constantemente, ¿sí? La ira de Dios constantemente se da a conocer desde el cielo y trae, ¿sí? sus consecuencias, como dijimos, que es la enfermedad y la muerte. Y veamos en el cuadro del Calvario, estando el Señor Jesús crucificado, allí se demuestra, ¿sí? Es la mayor representación gráfica que podemos tener de la ira de Dios sobre el pecado.
¿Por qué digo sobre el pecado y no contra el pecado? Porque contra viene, o sea, deriva de la palabra epi, que es griega, que significa sobre. Entonces, en la cruz vemos la ira de Dios no sobre su Hijo, no sobre el Señor Jesús que estaba llevando mis pecados y los tuyos, sino que sobre ese pecado. Pues fíjate cómo es de implacable esa ira de Dios, que ni aún a su Hijo, estando en la cruz, le dio esa posibilidad de que podemos decir arrepentirse, pero el Señor no se podía arrepentir. Es imposible que el Señor se arrepienta. El Señor llevaba mis pecados. Pero en la cruz veo ese amor de Dios para con nosotros, para conmigo, pecador, ¿sí? Que le dio la espalda a su Hijo. Le dio la espalda a su Hijo porque Él llevaba mi pecado y porque llevaba el tuyo. Pues fíjate lo implacable de su ira sobre el pecado. Pero también veamos el amor de Dios sobre nosotros pecadores, que le dio la espalda a su Hijo. Es por eso que necesitamos de la justicia de Dios. A partir de este versículo 18, capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, vamos a estar viendo, ¿sí? Y estudiando de por qué necesitamos de esa justicia de Dios. Y Pablo sigue hablando y sigue revelando, ¿sí?, más detalles, ¿sí?, sobre el por qué necesitamos de Dios. ¿Por qué es así la ira de Dios? Es otra de las preguntas, ¿no?, que podemos hacernos. Porque el efecto del pecado es detener la verdad del Señor mediante injusticias. El enojo de Dios sobre el pecado es porque el efecto que genera el pecado, ¿sí?, es detener la justicia de Dios, es detener la verdad de Dios. Ese es el efecto que genera el pecado. Separarme de Dios. Yo fui creado para adorar a Dios. Fui creado para tener comunión con Dios. Vos fíjate, vamos a tocar a Adán y Eva, ellos en el huerto del Edén, comunión plena con el Señor, hablaban con el Señor. Y el pecado los separó. Ese es el efecto del pecado, la separación de Dios. Es la muerte espiritual y también puede ser una muerte física. Esas son las consecuencias del pecado. ¿Y por qué merecemos la ira de Dios? ¿Por qué somos merecedores de esa ira de Dios? Porque después de haber conocido al Señor, le dimos las espaldas. Eso lo vemos en el versículo 21. Cada vez que nosotros decidimos pecar, le damos la espalda a Dios. Nos volvemos en contra de Dios. Y por eso somos merecedores de esa ira de Dios. Y esa ira de Dios cayó sobre Jesús. Vino sobre Él. Siendo santo, siendo puro, Él se entregó para que nosotros hoy podamos gozar
de una justicia de Dios que necesitamos. Cuán profundo es esto que está hablando Pablo. Cuán profundo es esto que Dios nos permite hoy poder charlar. De cómo necesitamos de la justicia de Dios. Que podamos entender de los pecadores que somos. Que podamos entender de que esa ira en el Calvario era para mí. Muchas veces lo escuchamos y se predicó, pero que podamos entender de que yo merezco esa ira y el Señor la tomó por mí. Me hace inclinarme de rodillas ante Él y reconocerlo y darle gracias. Porque Pablo habla, ¿no?, en los versículos anteriores, ¿no?, del 18 al 21, de que la gente decidió darle las espaldas al Señor, se armaron imágenes y adoraron esas imágenes. Y cómo puedo adorar una creación si el Creador me dio la vida. Pablo les decía, o sea, parafraseándolo a Pablo. Y en el versículo 24 al 28 es tremendo como el pecado nos aleja del Señor. Dice en el versículo 24 de que el Señor, cuando decidimos darle las espaldas a Él y cuando decidimos vivir en el pecado, el Señor en el versículo 24 dice que nos entrega cuerpos depravados. En el versículo 26 nos entrega emociones depravadas. En el versículo 28 a mentes depravadas. Y vos fíjate cómo el hombre se va depravando cada vez más. Que desde el versículo 24 en adelante Pablo empieza a detallar de que el hombre deja el uso natural de la mujer y la mujer deja el uso natural del hombre. O sea, de que está condenando el acto homosexual. Dice de que el hombre se enciende en sus lascivias. Y cuando dice que se enciende es porque eso no es natural del hombre. No es natural de Dios. Sino que son pasiones desordenadas que empiezan a florecer y que empiezan a llevar al hombre a un estado animal, a un estado de que no razona, a un estado donde no le importa lo que Dios dice. Y se entregan a prácticas homosexuales, se entregan a prácticas sexuales terribles. Y Pablo está condenando esos hechos. Como también así condena al hombre que empieza también con la idolatría, con la mentira, con las peleas, con los pleitos. Es tremendo lo que Pablo habla en estos versículos. Por favor, léelos en tu casa porque a mí se me va mucho el tiempo. Pero intentamos de que cuando le damos la espalda a Dios, dice el Señor de que nos entrega a una mente reprobada. Cuando habla de una mente reprobada, está hablando de que en ese tiempo se utilizaba el término reprobado, ¿sí?, en el uso de los materiales, de los minerales, ¿sí?, de las piedras preciosas como el oro o la plata, ¿sí?, cuando son sometidas a pruebas, ¿sí?, cuando hay muchas impurezas que ya es inservible ese material. Decían, esto está reprobado, está lleno de impurezas. Entonces el Señor nos entregaba a unas mentes reprobadas. Por eso, iglesia, entendamos que necesitamos de la justicia de Dios y que no tenemos excusa. ¿Por qué? Porque todo lo de Dios se hizo visible, dice en el versículo 18 al 21, que toda la deidad del Señor es visible para que yo pueda entender que necesito de Dios. Y por más que
que yo no haya escuchado el Evangelio, no tengo excusas. ¿Por qué? Porque mi conciencia me acusa. Caín mata a Abel y el Señor le pregunta: ¿a dónde está tu hermano, Caín? Y Caín le dice: yo soy guarda de mi hermano. Su mente lo acusaba. Su conciencia sabía de que había hecho mal y no se arrepintió. Cuando yo veo la creación del Señor, veo su omnipotencia, veo a Dios mismo en la creación. Y no tengo excusa para decir: nadie me habló, porque mi conciencia me va a juzgar. Y por mi conciencia Dios me juzgará. Así es como Dios juzgará en su momento a quienes no tuvieron la ley y a quienes no están bajo la gracia. Con esto te dejo. Que el Señor te super bendiga. Seguimos estudiando en el próximo video la carta de Romanos. Dios te bendiga.